desaparecen 7 personas sin dejar una sola huella? El sol de Sonora no solo quema la piel, devora los secretos de quienes se atreven a desafiar su inmensidad silenciosa y letal. 7 sombras avanzaban con entusiasmo, ignorando que el desierto ya había dictado su sentencia de muerte o algo mucho más aterrador. En 1980, Hermosillo quedó paralizada por un silencio sepulcral que aún hoy eriza los nervios de los locales. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy desafía toda lógica humana y física conocida. El desierto de Sonora, en el noroeste de México, es un paisaje de una belleza tan majestuosa como traicionera. Sus dunas se mueven como gigantes dormidos bajo un calor que puede superar fácilmente los 50 grados Celsius durante el día, para luego caer en un frío glacial bajo la luz de la luna. En este escenario de contrastes extremos, un grupo de 7 excursionistas, jóvenes llenos de energía y provenientes de familias respetadas de Hermosillo, decidieron emprender una expedición que prometía ser una aventura inolvidable. El año 1980 marcó un antes y un después en la memoria colectiva de Sonora. Estos no eran aventureros inexpertos, conocían la región, llevaban provisiones y tenían un itinerario claro. Sin embargo, el desierto tiene una forma macabra de distorsionar la realidad. A medida que se adentraban en las zonas más remotas, donde el horizonte se pierde en espejismos de arena y sal, el grupo dejó de comunicarse. Lo que comenzó como un retraso habitual de unas pocas horas, se transformó rápidamente en una angustia que movilizó a todo el estado. Las autoridades, junto con voluntarios y expertos rastreadores yaquis, se lanzaron a una búsqueda sin precedentes. La topografía de Sonora es implacable, cañones ocultos, cuevas inexploradas y una vegetación espinosa que parece querer atraparte. El contexto histórico de la época, con menos tecnología de satélite y comunicaciones limitadas, convirtió la búsqueda en una carrera contra el tiempo y la deshidratación. Pero lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron, fue lo que realmente desató el pánico. Ni una fogata, ni una prenda de vestir, ni el más mínimo rastro de perturbación en el terreno fue hallado inicialmente, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Los testimonios de los rescatistas que participaron en las primeras semanas son escalofriantes por su falta de respuestas. Los rastreadores más veteranos de la tribu yaqui, hombres capaces de leer el movimiento de una hormiga sobre la arena, regresaban con los rostros pálidos y la mirada perdida. Afirmaban que no había rastros de pisadas, ni siquiera en las zonas de arena suelta, donde cualquier movimiento deja una marca profunda. La investigación oficial intentó mantener la calma, sugiriendo que el grupo podría haberse desviado hacia la costa o haberse refugiado en algún rancho lejano. Pero los días se convirtieron en semanas. Se entrevistó a familiares que recordaban la última vez que los vieron. Risas, equipo nuevo y la promesa de regresar antes del domingo. Un detalle perturbador surgió de un testigo local, un viejo ermitaño que vivía en las faldas de la Sierra del Pinacate, quien afirmó haber visto luces inusuales en el cielo la noche de la desaparición. Luces que no se movían como aviones, ni tenían el color de las bengalas de emergencia. El caso se volvió un fenómeno mediático en México, con titulares que gritaban sobre conspiraciones, secuestros por parte de bandas de narcotraficantes o incluso la intervención de sectas que operaban en la clandestinidad del desierto. Sin embargo, no hubo peticiones de rescate, ni cuerpos, ni evidencia de violencia. Las pertenencias abandonadas en el campamento base, si es que se puede llamar así a lo poco que se halló, sugerían que el grupo se había marchado a toda prisa, dejando atrás incluso suministros de agua vitales. La psicología del superviviente dice que nadie abandona el agua en el desierto, a menos que el miedo sea superior a la sed.
Y eso es precisamente lo que más aterrorizaba a los investigadores. El clímax de la incertidumbre llegó cuando las teorías empezaron a chocar violentamente entre sí, creando un caos informativo que solo aumentó el misterio. Por un lado, la teoría del vórtice magnético ganó fuerza entre los entusiastas de lo paranormal, sugiriendo que Sonora alberga zonas donde las leyes de la física se doblan, similares al Triángulo de las Bermudas. Se decía que los excursionistas habían cruzado una puerta invisible a otra dimensión, o que habían sido víctimas de un fenómeno de abducción masiva. Por otro lado, los escépticos y la policía local insistían en una explicación más terrenal pero igualmente sombría. Un encuentro fatal con criminales que utilizaban el desierto para rutas de contrabando. Pero esta teoría flaqueaba ante la ausencia absoluta de casquillos, rastros de sangre y indicios de lucha. ¿Cómo se somete a 7 personas jóvenes y fuertes sin dejar una sola señal de resistencia? El desierto es un lugar donde el sonido viaja distorsionado y los gritos pueden ser apagados por el viento en segundos. Surgió también la hipótesis de la locura del desierto o psicosis compartida, donde el calor extremo y la privación sensorial llevan a un grupo a cometer actos irracionales. Pero aún en ese escenario, los cuerpos deberían aparecer tarde o temprano. Los animales carroñeros del desierto suelen dispersar los restos, pero no desaparecen los huesos ni la ropa sintética que tarda décadas en degradarse. La falta de evidencia física se convirtió en la prueba más contundente de que algo fuera de lo común había ocurrido. Las familias, desesperadas, contrataron videntes y expertos extranjeros, pero el desierto de Sonora guardaba su secreto con un celo religioso, devolviendo solo ecos de preguntas sin respuesta a quienes osaban gritar en su inmensidad. Hoy en día, las dunas de Hermosillo siguen siendo un lugar de peregrinación silenciosa para quienes recuerdan aquel fatídico 1980. La resolución del caso nunca llegó de forma satisfactoria. Se cerraron expedientes por falta de pruebas y el tiempo, como la arena, fue cubriendo la memoria de los desaparecidos. Sin embargo, para los habitantes de Sonora, la historia de los 7 excursionistas no es solo una leyenda urbana, sino una advertencia vívida sobre la fragilidad humana frente a lo desconocido. Algunos dicen que en las noches de luna llena se pueden ver siluetas caminando en la distancia, figuras que nunca se acercan y que desaparecen cuando el observador intenta alcanzarlas. ¿Fue un error humano, un crimen perfecto o un encuentro con lo inexplicable que escapa a nuestra comprensión científica actual? La conclusión queda abierta flotando en el aire seco y caliente que sopla desde el Golfo de California hacia las sierras. El desierto no regala sus secretos, los entierra profundamente bajo capas de olvido y leyendas. Si alguna vez decides caminar por las rutas de Sonora, recuerda que no eres el primero en pisar esa arena y que otros antes que tú creyeron que regresarían a casa. El misterio de Hermosillo permanece como una herida abierta en la historia de México, recordándonos que hay lugares en este mundo donde las reglas de la sociedad no aplican y donde el trazo de la vida puede ser borrado por un simple suspiro del viento. Aquellos 7 nombres están engrados en una placa invisible que solo el ¿Cómo desaparecen 7 personas sin dejar una sola huella? El sol de Sonora no solo quema la piel, devora los secretos de quienes se atreven a desafiar su inmensidad silenciosa y letal. 7 sombras avanzaban con entusiasmo, ignorando que el desierto ya había dictado su sentencia de muerte o algo mucho más aterrador. En 1980, Hermosillo quedó paralizada por un silencio sepulcral que aún hoy eriza los nervios de los locales. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy desafía toda lógica humana y física conocida.
El desierto de Sonora, en el noroeste de México, es un paisaje de una belleza tan majestuosa como traicionera. Sus dunas se mueven como gigantes dormidos bajo un calor que puede superar fácilmente los 50 grados Celsius durante el día, para luego caer en un frío glacial bajo la luz de la luna. En este escenario de contrastes extremos, un grupo de 7 excursionistas, jóvenes llenos de energía y provenientes de familias respetadas de Hermosillo, decidieron emprender una expedición que prometía ser una aventura inolvidable. El año 1980 marcó un antes y un después en la memoria colectiva de Sonora. Estos no eran aventureros inexpertos, conocían la región, llevaban provisiones y tenían un itinerario claro. Sin embargo, el desierto tiene una forma macabra de distorsionar la realidad. A medida que se adentraban en las zonas más remotas, donde el horizonte se pierde en espejismos de arena y sal, el grupo dejó de comunicarse. Lo que comenzó como un retraso habitual de unas pocas horas. 5 cuerpos inertes. Una escena que parece extraída de una pesadilla quirúrgica. Y un silencio sepulcral que aún resuena en las paredes del departamento 401. En el corazón de la colonia Narvarte, la lógica forense se hizo añicos aquella tarde de julio. No fue un robo, no fue un impulso, fue una ejecución sistemática diseñada para enviar un mensaje que nadie se atreve a leer en voz alta. ¿Cómo es posible que en un edificio vigilado la muerte entrara y saliera sin dejar rastro ni piedad? La colonia Narvarte siempre ha sido un refugio de la clase media alta en Ciudad de México, un laberinto de calles arboladas y edificios de estilo funcionalista que prometen seguridad y calma. Sin embargo, el 31 de julio de 2015, esa calma se transformó en un frío glacial que recorrió la calle Luz Aviñón. El escenario era el departamento de la calle Luz Aviñón 1909. Allí, la vida de 5 personas, Rubén Espinosa, Nadia Vera, Milé Virginia Martín, Yesenia Quirós y Alejandra Negrete, fue extinguida con una precisión aterradora. Para entender la magnitud de este horror, debemos mirar el contexto sociopolítico que rodeaba a las víctimas. Rubén, un fotoperiodista audaz, y Nadia, una activista incansable, habían huido de Veracruz tras recibir amenazas directas que señalaban al poder estatal. Se creían a salvo en la capital, pensando que la selva de asfalto los ocultaría del ojo de sus perseguidores. Pero la Ciudad de México no fue el santuario esperado, sino una trampa mortal. Los peritos se encontraron con una escena caótica, pero a la vez extrañamente controlada. Las víctimas presentaban señales de tortura extrema, un tiro de gracia que denota entrenamiento profesional y una frialdad que no concuerda con la narrativa oficial de un simple asalto por drogas. La disposición de los cuerpos y la meticulosidad con la que se limpiaron ciertos rastros sugieren que los atacantes sabían exactamente cuánto tiempo tenían antes de que alguien notara el horror. Este no fue un evento aleatorio en una urbe violenta, fue un golpe quirúrgico en el centro neurálgico del país, desafiando a las autoridades locales frente a sus narices. Los hechos reconstruidos por la Fiscalía intentaron reducir esta tragedia a una narrativa simplista. 3 hombres entrando a un edificio para robar una supuesta maleta con sustancias ilícitas. Pero las piezas del rompecabezas nunca encajaron para los ojos expertos. Los testimonios de los vecinos hablan de una entrada tranquila, sin cerraduras forzadas, lo que sugiere que los victimarios tenían acceso o las víctimas abrieron la puerta confiadas. Las cámaras de seguridad captaron a 3 individuos saliendo del edificio con una calma que hiela la sangre. Uno de ellos incluso se toma el tiempo de subir a un vehículo Mustang rojo, propiedad de una de las víctimas, y alejarse sin prisas. La hazaña empleada contra Nadia y Milé Virginia fue particularmente brutal, sugiriendo un componente de odio o un castigo ejemplarizante que va más allá del robo. ¿Por qué torturar a 5 personas si el objetivo era un botín material? Los registros forenses detallan el uso de cinta industrial para inmovilizarlos, sugiriendo una logística preparada de antemano.
La versión oficial se centró rápidamente en detener a sospechosos con antecedentes penales menores, tratando de cerrar el caso antes de que las preguntas sobre los vínculos políticos en Veracruz se volvieran ensordecedoras. Sin embargo, los sobrevivientes y familiares denuncian que las pruebas de ADN fueron contaminadas y que los teléfonos celulares de las víctimas, pieza clave para rastrear las últimas comunicaciones, desaparecieron misteriosamente de la cadena de custodia. Este departamento no solo fue testigo de un asesinato múltiple, sino del inicio de una campaña de desinformación diseñada a arrojar lodo a las víctimas y proteger a los arquitectos intelectuales que observaban desde las sombras del poder, lejos de la Narvarte. Aquí es donde la teoría conspiranoica cobra una fuerza inevitable, alimentada por las omisiones deliberadas del Estado. La lógica forense dicta que un crimen de esta magnitud deja una firma. En la Narvarte, la firma era el silencio. ¿Cómo es posible que se ignoraran las amenazas previas que Rubén Espinosa denunció públicamente, señalando directamente al gobernador de Veracruz en aquel entonces? La hipótesis más oscura sugiere que el departamento fue una zona liberada, un término utilizado cuando las autoridades permiten que un grupo criminal actúe sin interferencia durante un tiempo. Las contradicciones en los tiempos de llegada de la policía y las inconsistencias en las declaraciones de los detenidos apuntan a una puesta en escena. Se dice que los detenidos fueron meros peones, contratados para realizar el trabajo sucio, mientras que los verdaderos ejecutores, expertos en contrainteligencia, limpiaban la escena de cualquier vínculo político. Las teorías de conflicto se dividen entre el narcomenudeo y la represión política, pero en México, esas dos líneas a menudo se disbujan hasta volverse una sola. Expertos independientes han señalado que la trayectoria de las balas y el control de los perímetros sugieren la participación de más de 3 personas, posiblemente un equipo de apoyo vigilando la calle, mientras el horror ocurría en el 4º piso. La hazaña contra las mujeres, especialmente contra la ciudadana colombiana Milé Virginia, fue utilizada por la prensa amarillista para desviar la atención hacia supuestos nexos con el narcotráfico, una táctica clásica de revictimización para enfriar la indignación pública. El clímax de esta duda reside en el video de vigilancia. Los rostros son visibles, los movimientos son claros, pero la voluntad política para llegar al fondo de los asuntos parece haberse evaporado en el aire contaminado de la metrópolis. Casi una década después, el caso Narvarte permanece como una herida abierta en la psiqui de la Ciudad de México y un monumento a la impunidad. El departamento 401 fue eventualmente desocupado, pero su atmósfera sigue cargada de una pesadez que los nuevos residentes de la zona prefieren ignorar. La resolución parcial del caso, con unos cuantos sentenciados cuya participación sigue siendo cuestionada, no ofrece consuelo ni verdad. Lo que queda es la inquietante certeza de que la lógica forense fue doblada por la voluntad del poder. Este asesinato múltiple no fue un error de cálculo de unos ladrones inexpertos, fue un recordatorio de que nadie está a salvo, ni siquiera en las zonas más vigiladas si se cruza en el camino de fuerzas que operan por encima de la ley. La conclusión queda abierta para el observador crítico. ¿Fueron los detenidos realmente los culpables o simplemente el sacrificio necesario para ocultar una red de espionaje y ejecución estatal? Mientras las teorías sigan chocando contra el muro del silencio oficial, las sombras en la calle Luz Aviñón seguirán susurrando los nombres de los 5 caídos. El misterio de la Narvarte no es quién apretó el gatillo, sino quién dio la orden y cuántas veces más volverán a hacerlo mientras el país mira hacia otro lado. La verdad no ha muerto, pero está enterrada bajo capas de expedientes manipulados y una justicia que parece ciega por conveniencia, dejando que el frío de aquel departamento se extienda por toda la ciudad, recordándonos que el horror más puro es aquel que nunca recibe su castigo. Ciudad de México. Inicios de los años 2000. Una sombra acecha los departamentos de la metrópolis, buscando víctimas que la sociedad ha decidido ignorar. Las ancianas que viven en soledad. Nadie imagina que detrás de esta ola de crímenes brutales no se esconde un monstruo de ficción, sino una figura de carne y hueso
que desafía toda lógica criminalística. La policía está perdida, siguiendo pistas falsas, mientras el contador de cadáveres aumenta sin pausa. ¿Quién es el verdugo silencioso que ha puesto en jaque a la nación? Descubrámoslo hoy. El terror comenzó formalmente en el año 2002, aunque las raíces del mal podrían haberse extendido mucho antes en los callejones húmedos de la capital mexicana. En una ciudad acostumbrada a la violencia, los asesinatos de mujeres de la tercera edad empezaron a formar un patrón que las autoridades inicialmente se negaron a reconocer como obra de un asesino serial. El escenario era casi siempre el mismo: departamentos modestos, cerraduras sin forzar, y una víctima estrangulada con objetos cotidianos como estetoscopios o cables de teléfono. La Ciudad de México, con su ritmo frenético y sus barrios antiguos como la Colonia Roma o la Santa María la Ribera, se convirtió en el coto de caza de un predador que parecía conocer perfectamente la vulnerabilidad del sistema. La policía, bajo una presión política asfixiante, cometió errores metodológicos desde el primer día. El contexto histórico era complejo. México buscaba modernizarse, pero su sistema judicial arrastraba vicios del pasado. Los investigadores, cegados por prejuicios, insistían en que el asesino debía ser un hombre de complexión robusta o incluso un hombre vestido de mujer por la fuerza empleada en los ataques. Esta ceguera institucional permitió que el criminal caminara entre la multitud durante más de 3 años sin ser detectado. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigían respuestas ante una serie de homicidios que parecían no tener móvil económico claro, ya que en muchas ocasiones los robos eran mínimos o inexistentes. El miedo se apoderó de las calles, y las ancianas, antes figuras respetadas en la comunidad, se encerraron tras múltiples cerrojos, desconfiando de cualquier extraño que ofreciera ayuda gubernamental o servicios médicos a domicilio. A medida que los meses pasaban, el perfil del asesino se volvía más borroso para los peritos. Los testimonios de los pocos testigos que afirmaban haber visto a alguien salir de los edificios eran contradictorios. Algunos describían a una persona con ropa de enfermería, otros a una trabajadora social amable. Esto llevó a la creación de un retrato hablado que durante años desvió la atención de los verdaderos culpables. La presión mediática bautizó al responsable como la Mataviejitas, un apodo que resonaba en los tabloides y noticieros nocturnos, alimentando una psicosis colectiva. La policía llegó al extremo de interrogar a la comunidad de trabajadores sexuales y personas transgénero, asumiendo erróneamente que la fuerza necesaria para estrangular a una persona solo podía provenir de un cuerpo biológicamente masculino. Se realizaron redadas masivas y se detuvieron sospechosos sin pruebas contundentes, mientras la verdadera asesina observaba desde las sombras del anonimato. Los hechos eran escalofriantes. Más de 40 víctimas confirmadas bajo el mismo modus operandi. La investigación se convirtió en un laberinto de huellas dactilares que no coincidían con los archivos criminales de la época. Juana Barraza Samperio, quien más tarde sería identificada como la responsable, llevaba una doble vida. En el día, era una vendedora ambulante y una luchadora profesional conocida como la Dama del Silencio. Esta dualidad es lo que más perturbó a los analistas, cómo una mujer que recibía aplausos en el ring podía horas después arrebatarle la vida a una anciana con la misma frialdad con la que se ajustaba su máscara. La falta de coordinación entre las diferentes delegaciones y la ausencia de una base de datos nacional facilitaron que el horror se prolongara innecesariamente. El clímax de esta persecución llegó el 25 de enero de 2006, un día que cambió la historia criminal de México para siempre. Cerca de la estación del metro Moctezuma, un joven regresó a su casa solo para encontrar a su madre adoptiva, Ana María de los Reyes Alfaro, sin vida sobre el suelo.
Pero diferente a los casos anteriores, el destino jugó una carta inesperada. El asesino fue visto huyendo. La detención de Juana Barraza no fue el resultado de una brillante estrategia de perfilación criminal, sino de un golpe de suerte y la valentía de un ciudadano que alertó a patrulleros cercanos. Al momento de su captura, la sorpresa fue total para los oficiales que esperaban encontrar a un hombre. Barraza portaba una bata de enfermería y documentos falsos que utilizaba para ganar la confianza de sus víctimas. El interrogatorio posterior reveló una psique profundamente fracturada, marcada por un pasado de abuso extremo por parte de su propia madre, quien la habría entregado a un hombre a cambio de alcohol cuando era niña. Las teorías de los criminólogos sugerían que Juana proyectaba su odio maternal en cada una de sus víctimas, buscando una catarsis que nunca llegaba. Sin embargo, ella siempre negó la mayoría de los cargos, admitiendo solo el último asesinato y afirmando que lo hizo por un impulso de ira. La sociedad mexicana quedó atónita ante la revelación de que una mujer, y además una figura del deporte popular, era el monstruo que habían buscado por años. El juicio fue un espectáculo mediático donde se expuso la fragilidad de las instituciones y la facilidad con la que un asesino serial puede operar en una metrópolis caótica si sabe explotar la indiferencia hacia los sectores más vulnerables. Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión, una sentencia récord en la historia del país. Sin embargo, el caso de la Mataviejitas dejó cicatrices que aún no cierran en el área metropolitana. El análisis de sus crímenes reveló fallas estructurales en cómo la policía mexicana maneja los casos de asesinos en serie, demostrando que el prejuicio y la falta de ciencia forense aplicada pueden costar decenas de vidas. Hoy en día, Barraza permanece tras las rejas en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde se dice que mantiene una actitud de autoridad sobre otras internas, manteniendo vivo el aura de la Dama del Silencio. El legado de estos crímenes es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de la vejez en nuestras sociedades modernas. México aprendió, por las malas, que el mal no siempre tiene el rostro que esperamos, y que a menudo los monstruos más peligrosos son aquellos que saben sonreír antes de atacar. La historia de la Mataviejitas sigue siendo un caso de estudio obligatorio, una mezcla de tragedia social, negligencia institucional y la oscura psicología de una mujer que decidió convertir su dolor en una cadena de muertes silenciosas. El eco de sus pasos aún resuena en los pasillos de aquellos viejos edificios, donde el silencio ahora es el único testigo de lo que allí ocurrió. La medianoche envuelve la carretera Federal 85, una cinta de asfalto que corta el desierto como una cicatriz abierta. De repente, las luces de un sedán blanco cortan la negrura, pero algo está mal. El motor ruge en ralentí, las puertas están abiertas de par en par y el aire acondicionado exhala un frío sepulcral sobre asientos vacíos. No hay huellas de lucha, ni rastro de sangre, solo el silencio ensordecedor de quienes se desvanecieron en segundos. Bienvenidos al tramo donde el asfalto devora almas sin dejar rastro. La autopista Monterrey-Nuevo Laredo, conocida tristemente como la carretera de la muerte, no es simplemente una vía de transporte, es un limbo geográfico donde la realidad parece fracturarse bajo el peso de la impunidad y el desierto. Históricamente, este corredor ha sido el eje vital para el comercio entre México y Estados Unidos, un flujo incesante de mercancías y sueños que cruzan la frontera. Sin embargo, detrás de la fachada del progreso económico se esconde una topografía del terror definida por llanuras áridas, arbustos espinosos y kilómetros de soledad absoluta. El contexto aquí es clave para entender el horror.
no estamos hablando de un camino vecinal, sino de una de las arterias más vigiladas y transitadas del país, que inexplicablemente se convirtió en un agujero negro en el año 2021. Los conductores que transitan por aquí saben que el paisaje no cambia durante horas, creando una hipnosis visual que solo se rompe por la presencia de retenes improvisados o sombras que cruzan el pavimento a velocidades inhumanas. La atmósfera está cargada de una electricidad estática, un presentimiento de que cada kilómetro avanzado es una apuesta contra el destino. El calor sofocante del día da paso a un frío gélido por la noche, un cambio brusco que parece simbolizar la transición entre el mundo de los vivos y el dominio de lo desconocido. En este escenario, el vacío no es la ausencia de personas, sino la presencia de algo que acecha activamente desde los márgenes, esperando el menor fallo mecánico o la mínima distracción para reclamar su próxima víctima. La historia de esta ruta está escrita con el sudor de los transportistas y las lágrimas de quienes nunca llegaron a su destino, transformando un trayecto de 200 millas en un laberinto sin salida aparente. Los hechos registrados durante el clímax de las desapariciones en 2021 desafían cualquier lógica policial convencional. Decenas de familias reportaron el hallazgo de vehículos en perfectas condiciones, detenidos a mitad de la calzada o en los acotamientos, con el motor encendido y las pertenencias de los pasajeros intactas. En un caso documentado, un tráiler de carga fue encontrado con la radio encendida transmitiendo estática, mientras el café del conductor aún humeaba en el portavasos. Los testimonios de los pocos que lograron escapar hablan de luces parpadeantes en el retrovisor y camionetas oscuras que aparecen de la nada, sin placas, moviéndose como predadores en la maleza. Los sobrevivientes describen una sensación de ser observados por 1000 ojos ocultos tras los cristales polarizados de vehículos que patrullan la zona con una disciplina casi militar. Las autoridades, a menudo superadas o señaladas por su sospechosa inacción, apenas logran recolectar casquillos de bala que a veces ni siquiera coinciden con las armas locales. Lo más inquietante es la rapidez del evento. No hay llamados de auxilio, no hay señales de frenado de emergencia. Es como si el espacio-tiempo se doblara y succionara a los ocupantes directamente desde sus asientos. Los peritos forenses que analizaron los autos vacíos no encontraron huellas dactilares extrañas ni signos de entrada forzada. La ropa de las víctimas en ocasiones era hallada a pocos metros del vehículo, doblada o esparcida sin orden, sugiriendo una extracción rápida y cirúrgica. El miedo se ha vuelto tan palpable que las empresas de transporte ahora exigen convoyes armados, pero ni siquiera eso garantiza la seguridad en un tramo donde el GPS a menudo falla y los celulares pierden la señal justo antes de que el horror comience. Cada vehículo abandonado es un monumento al silencio, una prueba irrefutable de que en la Ruta 85 la vida vale lo que dura un parpadeo. Al adentrarnos en las teorías que intentan explicar este fenómeno, entramos en un terreno donde la psicología del miedo se mezcla con la oscura realidad del crimen organizado y lo paranormal. La teoría oficial apunta a grupos tácticos de carteles que utilizan tecnología de punta para interceptar comunicaciones y detener vehículos sin disparar un solo tiro, utilizando inhibidores de señal para aislar a sus presas. Sin embargo, esta explicación deja huecos profundos. ¿Por qué dejar los motores encendidos y las pertenencias de valor en el lugar? Esto contradice el móvil económico del robo o el secuestro extorsivo tradicional. Aquí surge la hipótesis del terror psicológico, donde el abandono del vehículo sirve como un mensaje de dominio total sobre el territorio. Por otro lado, las leyendas locales sugieren algo mucho más antiguo y siniestro que habita en las cuevas cercanas a la carretera, seres que han aprendido a cazar en la era moderna. Algunos investigadores de lo insólito hablan de puntos de anclaje dimensional,
lugares donde las desapariciones masivas son cíclicas y responden a anomalías geomagnéticas que afectan la percepción de los conductores, llevándolos a bajar del auto en un estado de trance. El contraste entre la precisión militar de los levantamientos y la total ausencia de rastros biológicos alimenta conspiraciones sobre experimentos de control social o extracciones realizadas por entidades no humanas. El clímax de esta incertidumbre se vive en las morgues locales, donde la falta de cuerpos confirma que los desaparecidos de la carretera 85 no son solo víctimas de la violencia, sino habitantes de un vacío administrativo y físico. Las teorías chocan entre sí, mientras unos culpan a la corrupción humana, otros miran al cielo o a las sombras del desierto, buscando una respuesta que el gobierno se niega a dar. El conflicto central es que en este lugar la verdad es tan esquiviza como el horizonte, y cada nueva teoría solo añade una capa más de paranoia a quienes se atreven a conducir por estas coordenadas. A pesar de los operativos de búsqueda y la instalación de nuevas torres de vigilancia, el misterio de los autos encendidos permanece como una herida abierta en el corazón de Nuevo León. La resolución de estos casos es casi inexistente. Las carpetas de investigación se apilan en oficinas polvorientas, mientras el desierto sigue reclamando su tributo de metal y carne. Lo que queda es una conclusión abierta y aterradora. La carretera 85 se ha transformado en un ecosistema de predación donde las reglas de la sociedad civil no aplican. Para las familias de los desaparecidos, el hallazgo de un auto encendido es la peor de las condenas, una señal de que el ser querido estuvo allí hace solo unos minutos, pero que ahora se encuentra en un lugar donde las leyes de la física y la justicia no tienen alcance. El impacto psicológico en la región es devastador, creando una generación de viajeros que evitan el asfalto después del atardecer, prefiriendo rutas más largas pero menos letales. El fenómeno de los autos vacíos nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestra seguridad cotidiana. Nos recuerda que basta una parada en el lugar equivocado para convertirnos en un titular de periódico o en una sombra más en el pavimento. Mientras el sol se pone en Monterrey, las luces de los autos vuelven a encenderse, pero el miedo sigue ahí, agazapado en la siguiente curva, esperando a que alguien detenga su marcha por curiosidad o por destino. El enigma persiste porque el sistema prefiere el silencio antes que admitir que hay zonas donde el control se ha perdido por completo. Al final, la única certeza en la ruta a Laredo es que el motor seguirá encendido, pero quien lo conducía ya pertenece a la leyenda negra de una tierra que olvida rápido, pero traga profundo.